Shalom, shalom, mis hermanos. Yahweh me los bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Ustedes, como todos ustedes saben, nosotros estuvimos por 21 días haciendo ayuno y también meditando en el libro de Daniel. Y yo escogí el tema de la oración. La oración. La definición básica de la oración es hablar con Elohim. Es la comunión del alma humana con Elohim, que creó el alma. La oración es la forma principal que tiene el creyente en Yeshua para comunicar sus emociones y deseos con Elohim y tener comunión con él. La oración puede ser audible o silenciosa, privada o pública. Las oraciones debemos hacerlas con fe, como está escrito en el libro de Jacob 1:6. Dice, pero pida con emuná, no dudando de nada, porque el que duda es como una ola de mar, es zarandeada y llevada por el viento. También podemos hacer oraciones en el nombre de Yeshua, como dice en Johanán 16:23. Cuando ese día llegue, ustedes no me preguntarán nada. De cierto les digo yo a ustedes, que todo lo que pidan al Padre en Él, el Padre, Él les dará en mi nombre. También podemos orar en el Rúa y está en Romanos 8:26. Dice así. Similarmente, el Rúa mismo nos ayuda en nuestras debilidades, pues nosotros no sabemos orar de la manera que debemos, pero el Rúa mismo implora por nosotros con profundos gemidos indecibles. Y también nosotros como hijos de Elohim, también tenemos el deseo de orar, y eso lo podemos ver en el libro de Lucas 11:1. Dice así, y sucedió cuando él hacía tefilá, oración, en un cierto lugar, y cuando él terminó, uno de los talmidín le dijo, Adoní, enséñanos a hacer tefilá, oración, como también Johanán le enseñó a sus talmidín. También hay oraciones para buscar el favor de Elohim, y esta está en el libro de Shemot 32:11, y dice así, y suplicó Moshe delante de Yahweh su Elohim, y dijo, porque Yahweh ha de encender su ira contra su pueblo que tú sacaste de la tierra de Misraim con poder grande y mano poderosa. Y también vemos la oración de un clamor hacia el cielo. Y esa la podemos encontrar en el libro de Primera de Samuel 1:15, que fue la oración que hizo Ana, y dice así, pero Haná respondió, no, mi Adón, yo he tenido un duro día, no he bebido vino o bebida fuerte. He estado derramando mi nefesh, el alma, delante de Yahweh. Hermanos, el Eterno nos ha dado una arma poderosa y es la oración. A través de la oración, vidas pueden ser salvadas. A través de una oración, vidas pueden ser restauradas, familia, liberación. Y también a través de una oración podemos ver sanidad. Nosotros vemos el mejor ejemplo. Yeshua, él mismo se retiraba a orar. Nosotros hablamos siempre del amor y una muestra de amor es orar por otro. Tenemos que hacer de la oración parte de nuestra vida cotidiana y esos ejemplos los vamos a ver en la Torá. Por ejemplo, lo podemos ver en Adán y Eva, que ellos hablaban con Dios, y hablar con Dios, como yo le dije antes, es también orar. Abraham, Moisés oró cuando dirigía a los israelitas. Esther ayunó y oró. Daniel oró en el foso de los leones. Nosotros tenemos que persistir en la oración hasta que veamos la respuesta del Eterno en nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en Lucas 18, que Yeshua le dijo a los talmidín de orar siempre y no desmayar. Ustedes mismos lo pueden leer. También podemos hacer oración de alabanza y adoración, como dice en el Tejilín 148:13. Dice así, exalten el nombre de Yahweh,
porque es ensalzado. Su cabó está sobre la tierra y en los chamaín. También podemos ver oración de acción de gracia y la podemos encontrar en el Tejilín 104 que dice, entren por sus puertas con Todá, a sus atrios con Tejilá, sean agradecidos ante él y bendigan su nombre. También podemos hacer oraciones de confesión y esas las encontramos en Yohanan Aleph, en Primera de Juan 1:9, que dice, y si nosotros confesamos nuestros pecados, verdadero y sadic es él, para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. También podemos ver oraciones de voto y esa la podemos leer en el libro de Samuel 1, versículo 10 y 11, y yo se la leo. Dice así, ella con amargura del alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. Y en el 11 dice, ella hizo voto diciendo, Yahweh de los ejércitos, si te dignares, mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría a Yahweh todos los días de su vida y no pasaría navaja en su cabeza. Esa es una oración de voto. También podemos hacer oraciones de reflexión. Las oraciones en silencio nos alejan de las oraciones llenas de palabras y nos llevan a un lugar donde nos tranquilizamos y reflexionamos profundamente y en esta oración podemos ver la bondad de Elohim y también nos ayuda a escuchar al Eterno para que nos guíe. En el Salmo 119, 15, 16 dice así, en tus pecudín yo meditaré y observaré tu senda. Y en el versículo 16 dice, en tu juquín, estatutos, yo me deleitaré, no olvidaré tus palabras. También podemos ver oraciones por sanidad. Esta oración la usamos para pedir que Yahweh sane nuestro cuerpo físico o las heridas emocionales y también podemos orar por otras personas. Y esta la vimos también en Yeshua, que él sanaba a los enfermos. En el Tejilín 32 dice, Yahweh mi Elohim, yo clamé a ti y tú me has sanado. También podemos ver oraciones por liberación y ayuda. A veces enfrentamos dificultades y presiones y podemos hacer la oración de liberación y ayuda. Y Elohim es el único que nos puede ayudar y liberar. Dice en el Tejilín 121, a Yahweh en mi angustia yo clamé y él me respondió. También podemos hacer oración por intercesión. Nosotros tenemos que orar por los demás. La palabra nos enseña a orar e interceder por otros. También Yeshua lo hizo. Ustedes también vieron la oración que hizo Abraham, que él cuando estaba con el Eterno, está en Génesis 19, 1 en adelante, que él intercedió también por Sodoma. También podemos verlo en Hechos 12:5, que dice, Kefa estaba retenido en la cárcel, pero la Quejilá rogaba por él con fuerzas a Elohim. También podemos ver oración de bendición. Nosotros oramos por la familia que se mudan, oramos por los recién casados, oramos por los niños recién nacidos o por una nueva casa. También cuando nosotros hacemos los Shabbat, nosotros hacemos esa oración de bendición porque nosotros bendecimos la vida de nuestros hijos. Y estas oraciones están por toda la Torá. Por ejemplo, la podemos ver en Mishlei, Proverbio 16:20. Dice, el entendido en la Torá hallará el bien y el que confía en Yahweh es muy bendecido. También hay oraciones de autoridad. El Eterno nos ha dado autoridad, pero para tener esa autoridad tenemos que vivir en santidad. Él nos dio autoridad para atar y desatar, como dice en Mateo 18:18, perdón. Si en verdad les digo, toda cosa que ates en la Eretz
será atado en los Shamaim, y todo lo que desate en la Ere será desatado en los Shamaim. Como vemos, hermanos, aquí vemos varios ejemplos de oraciones. En el Sefer de Daniel vemos que él oraba 3 veces al día, y eso está en Daniel 6:10. Él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, y siempre mirando a Jerusalén. La oración de la mañana se llama Shaharit. Proviene de la raíz hebrea Shahar, que significa amanecer. La de la tarde se llama Minja, y quiero leer el Salmo 141:2, que dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Para poder entender este salmo, debemos ver que la tefilá o oración es como el incienso, y esto se refiere al incienso que se quemaba en el altar del holocausto por la tarde. El Sefer, el libro de revelaciones, nos amplia el concepto de la oración como el incienso. En Shemot 38 dice: y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemarán diciendo. Ahí es el Eterno hablando, dando la orden. Habrá incienso perpetuo delante de Yahweh por todas vuestras generaciones. Y Apocalipsis 5:8 dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim. Y vimos que en el Salmo 141:2, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí ya no es tefilá, sino la ofrenda de la tarde. En el diccionario Strong, el número 4503, dice que minja significa ofrenda en sacrificio, usualmente sin sangre y voluntaria. Oblación, ofrenda, presente, sacrificio, tributo, holocausto. Y esta ofrenda minja la podemos ver en el libro de Génesis 4:4. Dice así: también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de lo mismo. Y Elohim miró con agrado a Abel y a su ofrenda minja. Y en Génesis 4:5 dice: pero a Caín y su ofrenda minja no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Al caer la tarde se ofrecía una ofrenda de animal o vegetal. Esa ofrenda se dividía en porciones cuando había templo. Cuando dejó de haber el templo, entonces se volvió una ofrenda espiritual y consistía, según David, y hasta la fecha actual, en el levantar las manos. Como equivalente de la ofrenda minjá, y a este tipo de ofrenda se refiere en 1 de Timoteo 2:8. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos sin ira ni contienda. Cuando hacemos esta oración minjá, el sacrificio espiritual de levantar las manos, no debemos tener ni ira ni estar en discusiones con nadie, porque esas actitudes de la carne invalidan el sacrificio espiritual. Ahora, yo quiero explicarle a ustedes qué quiere decir la palabra minja. La palabra minja se deriva de la palabra menujá, que significa pacífico, quietud. Es un tiempo de oración en el cual debemos tener quietud en el corazón. Minja se escribe con la letra men y su valor numérico es 40. Con la nun y su valor numérico es 50. Con la het, valor numérico 8 y la e, valor numérico 5. Entonces, si hacemos gematría, la men 40, la nun 50, het 8 y la e 5,
Entonces el valor es de 103. Y hacemos el mispar catar. 1 más 3 da 4. Y la cuarta letra del alefato es la letra dale y significa puerta, mover, tender entrada. Y Yeshua es nuestra puerta. Él fue que abrió la puerta, la entrada para nosotros venir al Padre. En Juan 17 dice, entonces Yeshua le dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando nosotros tenemos quietud en nuestro corazón, somos uno con el Abba. Y otro ejemplo de que el rey Salomón estaba haciendo la tefilá de Minja, la podemos leer en Primera de Reyes 8:54. Cuando acabó Salomón de hacer a Yahweh toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Yahweh con sus manos extendidas al cielo. Ahora, la oración de la noche, Arbit. En esta oración se hace el Shema Israel, se lee el Tejilín 91 y el Tejilín 4. Y se le pide al Eterno perdón con el Salmo 51, el salmo que escribió David cuando pecó con Betsabé. En estas oraciones se hace referencia a 70 ángeles, los cuales protegen las 70 interpretaciones de la Torá, los cuales son capaces de revelar en sueño la Torá. Hermanos, sabemos que la palabra del Eterno dice en el Salmo 23, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y Daniel y sus amigos pasaron por el valle de la sombra y de muerte. Tenemos que tener el corazón, tenemos que tener el corazón confiado en las promesas del Eterno, que Él nos va a cuidar y que Él nos va a proteger. El corazón de Daniel se mantuvo siempre firme porque él había creído en lo que el Padre le había prometido. Con esta pequeña reflexión, yo los dejo y que Yahweh me los bendiga. Amén.